Buenas noches, hermanos de la Iglesia de Dios, Puerta del Cielo. Qué bueno que están con nosotros esta noche a través de esta transmisión en nuestro servicio de miércoles. Damos gracias al Señor porque estamos aquí en casa de Israel García, obviamente con las medidas de higiene necesarias, y aquí estamos con Denise en el teclado y con Ever en el cajón peruano, y queremos llevarle unos cantos para ministrar su alma y su espíritu. Con este canto que dice: algo está cayendo aquí, es tu gloria sobre mí, sobre mi familia y sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposo. Así que canta este canto con nosotros. Amén. Declara este canto con nosotros. Algo está cayendo en tu hogar y es la presencia del Señor que te quiere abrazar y ministrar esta noche. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Jesús. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, y mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Una vez más está cayendo. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor Jesús, porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tu respaldo lo podemos sentir, Señor, en este tiempo. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Todo este tiempo el Señor ha estado con nosotros. Han pasado más de 60 días de cuarentena y el pan no ha faltado de nuestra mesa. Dios ha
provisto. Dios ha provisto en tu mesa, Dios ha provisto en mi mesa. ¿Cómo? No lo sé, de muchas maneras, pero el Señor lo está haciendo. Así que vamos a cantar este canto también que dice, hay una unción, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una vez más hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Una vez más hay una unción. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser.
Santo, Señor, podemos ser mejores cada día. Podemos ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos, Señor. No por nuestras propias fuerzas, sino porque tu Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de que tú llegaste a nuestras vidas, nunca más hemos sido iguales, Señor. Hemos cometido errores, hemos cometido fallas, Señor, pero nos hemos levantado porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Por eso nuestra vida nunca más será igual, Señor, porque tú nos has marcado. Hay un antes y un después de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Amén. Hermanos, vamos a dejar el lugar con Israel García, que nos trae la palabra en esta noche. Así que yo te pido que dispongas tu mente, dispongas tu corazón para escuchar la palabra de Dios en la boca de nuestro hermano Israel García. Gracias, Denise, gracias, Ever, por acompañarnos en esta noche de adoración al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches. Sean bienvenidos a un servicio más, un miércoles más, en el cual podemos estar a través de estos medios, a través de esta herramienta, compartiendo alabanzas, compartiendo la palabra de Dios. Ahora sí que estamos unánimes, mas no juntos. Juntos en un mismo sentir, pero no juntos en compañía uno con otro, como lo hemos estado haciendo, como estábamos acostumbrados a hacerlos. En esta ocasión a mí me tocó traer la palabra y aquí estamos, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo nunca lo había hecho así y sí está, a pesar de estar a través de una cámara o no tener mucha gente enfrente, sí se sienten un poquito de nervios también. Pero bueno, vamos a entrar en materia, hermanos. Antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una pequeña oración, que me acompañe ahí en su lugar, que me acompañe a pedir que esta palabra sea la palabra que Dios quiere traer para nosotros, para cada uno ahí en nuestros hogares, en compañía de nuestra familia. Amén. Acompáñeme a hacer una pequeña oración, hermanos. Dios mío, una vez más aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, por estos medios, por esta herramienta que tú nos permites, Señor Jesús, tener a nuestro alcance para seguir, Señor Jesús, con esta obra, para seguir, Padre, gozándonos en presencia tuya, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, esta palabra. Sé tú, Señor Jesús, el que hable a través de mí. Que yo nada más sea el instrumento, Señor Jesús, para que tú lleves, Señor Jesús, la palabra que alguien necesita escuchar, Señor Jesús, detrás de esta cámara, Padre. Que tú seas el que hable a esa persona, Señor, que yo sea el instrumento el cual tú uses, Padre, para hablar a la gente. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, la pongo en tus manos. Gracias, Padre. Y bien, hermanos, entrando en materia, le puse por nombre a esta palabra, en el fondo del foso. Una de las cosas que es inevitable en la vida es el sufrimiento, hermanos. Aunque el hombre siempre viva tratando de evitar sufrir, algún día tiene que enfrentarlo. Tarde que temprano nos enfrentamos al sufrimiento. Y más hoy en día, hermanos, que esto está más a flor de piel. Se siente más, se ve más el sufrimiento de la gente, se ve más el sufrimiento del hombre, de los niños. Es algo que no podemos evitar. Es algo que está en nuestras vidas, algo que nos acompaña siempre. Jesús mismo nos demostró que también en aquel entonces, no por ser hijo de Dios, estaba exento de sufrir. Y lo demostró yendo hasta la cruz a morir por nosotros. He escuchado muchas predicaciones que hablan de cómo salir del sufrimiento,
pero he escuchado muy pocas predicaciones o palabras que indiquen cómo vivir ese sufrimiento, cómo seguir de pie sufriendo, por así decirlo. Ah, Hace un tiempo escuché una historia de una familia que vivía en una granja. Aquí lo voy a leer. Como la granja estaba, cuenta la historia que la granja estaba lejos de la ciudad, no había muchos lugares a los cuales podían asistir para divertirse. Así que el padre se las ingeniaba para que su familia no saliera de casa, para que ahí mismo en la granja pudieran divertirse, no enfadarse, no tener ganas de salir a la ciudad porque ahí podían divertirse. Cuenta la historia que en esta granja había una gran colina. Entonces el padre fabricó con lo que pudo ahí un carrito de plástico, qué sé yo. Entonces lo usaban en la colina para subirse en el carrito y deslizarse hasta abajo de la colina. Y así era su forma de divertirse. Más un día cuenta la historia que un niño, el más pequeño, tomó el carrito para ir a divertirse a la colina, pero sin ayuda. Entonces cuando el niño se iba deslizando, el carrito vuelca y da muchas vueltas, y el niño recibe muchos golpes en la cabeza, muy fuertes, y que esos golpes le causaron la muerte. Entonces, de un día para otro, la familia que estaba junta, que se divertía, que era unida, estaban haciendo algo que nunca pensaron que harían. Estaban, en primer lugar, seleccionando un ataúd para su hijo de 5 años. Estaban planeando algo que nunca pensaron que planearían. Estaban planeando el funeral de su pequeño. Cayeron en una gran crisis, lloraban día y noche. Ellos cuentan en un libro que trataban de soportar lo más que podían, tratando de distraerse hasta que llegara la noche, llegar a su casa, acostarse en cama y ponerse a llorar. Llorar y llorar hasta que el sueño los venciera y quedarse dormidos. El padre lo define de la siguiente forma: no hay clase, no hay escuela y ni libro en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muera, para cuando un hijo se te muera en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa, dice el padre, estar en el fondo del foso. Cuando leí esta historia, cuando me contaron de esta historia, inmediatamente recordé la historia de José, hermanos. Como sabemos, a José, por cuestiones de envidia, sus hermanos lo metieron a un foso. Y ahí empezó un capítulo nuevo en la historia de la vida de José. Aunque se presume y sabemos que solamente duró poco tiempo en ese foso, estoy seguro que quedó en la mente para toda su vida. Ya que sería el inicio de todas las calamidades y sufrimientos que le quedaban por vivir. Después José fue vendido, como sabemos, a un campamento egipcio. Eh, Pasó de ser un niño mimado a ser un simple esclavo y vivir lo que se vivía en una subasta de esclavos. Después de ser el niño, se puede decir, el niño bonito de la familia, el pequeño, por envidia se convirtió, por envidia de sus hermanos, se convirtió en un esclavo. Lo vendieron a un campamento que dice que pasaba por ahí, un campamento egipcio. Ah, Vivió José tratado como un animal, o sea, vendido
como en una subasta, como cuando uno va al súper. Cuando uno va al súper a comprar, que digamos, fruta, uno la selecciona, la checa, que no esté podrida, que no esté muy madura, que no esté muy verde. Y entonces, si está en buenas condiciones, entonces la compramos. Así le pasó a José. A José lo revisaban, revisaban sus orejas, revisaban sus brazos, sus pies. Todo lo examinaban para ver si podían comprarlo. Dice también que después de haberlo examinado para ver si lo podían comprar, lo compra un general de la casa de Faraón llamado Potifar. Aquí, aunque se encontraba en casa, uno podría decir que su suerte iba cambiando, iba mejorando. O sea, aún en eso, hermano, fíjense que José era cubierto por Dios. Dios estaba con él aún en esa condición, aún en la condición de sufrimiento, como dijimos al principio. José no escogió sufrir, José no escogió eso, pero aún así en esa condición, eh, a José le favorecía que tenía de su parte a Dios, porque dice la historia que, que era un esclavo, pero no era igual que los demás, porque para empezar, él estaba de esclavo, pero en una casa. Aún así, a pesar de tener las condiciones buenas, estando en una casa, estaba lejos de su familia, estaba lejos de sus seres queridos. Él no valía como persona, porque, insisto, era un esclavo. Y el día que alguna persona de esa casa se le antojara quitarle la vida, podía hacerlo sin ningún problema. Pero hermanos, me llama mucho la atención los primeros versículos del capítulo 39 del libro de Génesis. Vamos a leerlo, dice. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. El 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El 4 dice, así halló José gracia en los ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En otra versión dice el versículo 2. A ver, el versículo 2, a José le fue muy bien ahí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Y después en el siguiente versículo dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Un inconverso que no sabe cómo es Dios, que no tiene la menor idea del pacto de Abraham, ni del pueblo de Israel, nada, no tiene ni la mínima idea de algo sobre Dios. Se da cuenta que Dios está con José. O sea, una persona que no conoce nada de Dios, pero sabe que Dios está en medio de todo, de su casa, porque José está ahí. Y después de los versículos de más adelante dice en la traducción lenguaje actual, por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba ya de nada más de comer. Hermanos, si entendemos esto,
es una de las cosas más maravillosas que podemos encontrar. José está en el foso. Y no hablo de una manera literal, sino que me refiero a que José aún está en la crisis. Y en medio de la crisis es un canal de bendición. José estaba preso, José era esclavo. Pero aún así, en esa condición que él estaba, él era un canal de bendición para quien lo compró. Así lo dice la Biblia. Entonces, eh, José nunca dijo, si tú me bendices, yo voy a bendecir a los demás. Nunca se puso en ese plan con Dios. Porque así no puedo bendecir a nadie. Él no se quejó de esta manera, sino que él aprendió a ser de bendición, aunque él aún se encontraba en medio de la crisis. ¿Qué pasó con los tres personajes de la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en crisis también? Estaban en un horno de fuego. Y en medio de esa crisis, eh, ellos no renegaron de la condición en que ellos estaban, así igual que José, sino que ellos decían, nosotros sabemos que Dios nos puede liberar de esto. Sabemos que Dios puede sacarnos de este foso sin que nos pase nada. Pero tenían muy claro también que si Dios no quería o si Dios no le placía sacarlos de ese lugar, de cualquier forma ellos iban a adorar a Dios. No se iban a inclinar ante otros dioses. Ellos tenían claro a quién servían y en quién creían. Ellos nunca dijeron, Señor Jesús, si tú nos liberas de este horno, te vamos a servir, te vamos a adorar. No, simplemente confiaban en lo que Dios decidiera hacer. Así que ellos decidieron y dijeron, si Dios no le place salvarnos de, de este horno, de todas formas le vamos a servir, de todas formas le vamos a adorar. Así está con José. José tampoco se quejó de la condición que él estaba, tampoco se quejó de, ni le reclamó a Dios que por qué sus hermanos lo vendieron. Hermano, yo sé que como padres de familia han llegado a sentir que les llueve sobre mojado. Me ha pasado. Ya que como dije en un inicio, el sufrimiento es algo inevitable. Y aunque vivamos tratando de evitarlo, tarde que temprano nos encontraremos con él, con el sufrimiento. Entonces, esto quiere decir que no podemos elegir sufrir o no. Las condiciones tal vez las podamos elegir, pero una vez el no sufrir, yo pienso que no está en nosotros. Son muchos factores, son la gente que nos rodea, la gente con la que convivimos, nuestro trabajo, perdón, nuestras amistades, lo que hacemos. Muchas veces eh, hacemos cosas que no pensamos, pero sabemos que cada acción que nosotros tengamos, que cada acción que nosotros hagamos tiene una reacción, tiene una consecuencia. A veces es buena, a veces no tanto. Y eso no lo decidimos nosotros, es algo, es una ley de la vida. Lo que siembra es lo que uno cosecha. Pero siempre tenemos que tener bien en claro que debemos enfrentar eso, que no podemos sacarle la vuelta a eso. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento, es parte, las experiencias son las que forjan nuestro carácter. Ah, y por más que nos quejemos, no vamos a salir de donde mismo. Si no tenemos bien claro lo que queremos, a dónde queremos llegar, no vamos a salir de donde mismo. Usted, padre de familia, puede quejarse día y noche y reprocharle a Dios por la situación en la que se encuentra. Puede mirar todo de manera negativa, entrar en un mal humor, depresión, pereza, etc. O puede elegir
actuar como lo hizo José. Podemos lamentarnos de todo lo que hicimos, de las consecuencias que nos acarrea todo eso, o podemos actuar como José. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Lamentarse toda la vida o seguir adelante y seguir confiando en Dios? Ahorita hoy en día por lo que estamos pasando por medio de esta pandemia tiene mucho que ver en relación a lo que le pasó a José. A José en medio de la crisis fue de bendición. Dice la Biblia que a pesar de todo eso, de ser un esclavo, de ser vendido, de estar lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, de no tener a nadie, aún así él fue de bendición. Yo pregunto en esta ocasión, hermano, en esta noche, en medio de esta pandemia, de este virus que se ha soltado, que tenemos ya casi 3, 4 meses, ¿qué es lo que usted ha elegido hacer? ¿Ha elegido quejarse nada más o reclamarle a Dios del por qué nos está pasando esto? ¿O dentro de sus posibilidades ha decidido ser de bendición? Yo he sido bendecido y les voy a decir algo que yo creo, hermanos. Yo no soy bendecido día con día por lo que a mí me pasa, por lo que Dios hace conmigo cada día, por lo que hace en mi familia, por las bendiciones. No, hermano, no me refiero a ese tipo de bendiciones. Yo soy bendecido desde el día que Jesucristo murió por mí en el madero. Cuando Jesucristo me dio esa oportunidad de ser salvo, desde ese día, esa es mi mayor bendición. No si tengo economía, si tengo recursos, si tengo carro. Claro que es bueno y dice la Biblia que sus bendiciones se renuevan cada mañana, sus misericordias. Entonces, no debemos de olvidar cuál es nuestra mayor bendición. Y nos las entregó a todos desde el día en que Él subió a esa cruz por amor. Nos bendijo grandemente, es la mayor bendición. Y siguiendo, hermanos, qué mejor enseñanza puede dar un padre de familia a sus hijos que demostrar que pueden ser de bendición aún estando en crisis. Ahorita, en medio de esta pandemia, podemos ayudar a una persona, podemos inculcar a nuestros hijos que pueden ser de bendición para sus compañeros, para la gente que no los conoce. Eso es lo más importante, es lo más noble, que, que tú quieras, que tú tengas el deseo en tu corazón de ayudar a alguien sin conocerlo. Esa es una bendición en medio de esta crisis. Les comento algo que sucedió en mi familia hace poquito. A través de los medios, de las noticias, eh, un familiar mío se enteró allá en Estados Unidos de que una familia aquí en Hermosillo tenía una necesidad. Era una madre con 2 hijos con capacidades diferentes, que no podían caminar, que estaban enfermos, que ocupaban pañales, que no tenían, eran de escasos recursos. La señora creo que hacía trabajos en la escuela como piñatas, vender dulces, y ahora que estuvo esta pandemia que cerraron las escuelas, pues ella se quedó sin recursos, se quedó sin entradas. El caso que esto salió en el periódico, un tío mío lo vio allá en Estados Unidos y me habla y me dice, hijo, me dice, eh, mira, vi esto en las noticias, quiero que me eches la mano, averigua qué es lo que pasa, averigua si es cierto, me dice, porque ahorita no se puede confiar en la gente. Yo sé que está difícil la cosa, me dice, y ustedes más allá, pues que la señora esa que no trabaja, que no sé si tenga marido o no, no sé si tenga otro sustento, pero ¿qué te parece? Me dice, si le echamos la mano, yo he sido bendecido, me dice, y puedo ayudar, me dice, quiero hacerlo, me dice, no le hace que no, no, no.
no hagas mucho mitote, me dice, que no se entere mucho. Nomás averigua si es cierto, me dice. ¿Y qué es lo que más necesita? Yo veré que en mis posibilidades, yo quiero ayudar, mi familia quiere ayudar, dice. Podemos bendecir en medio de esta crisis, así como estamos, y yo tengo 2 semanas que no trabajo, me dice, porque aparte de todo fue operado y tuvo que estar en descanso. Y de este, y sí, yo averigüé todo eso, sí sería cierto, me contacté con la señora y ya le pasé el dato a mi tío de qué era lo que más necesitaba la señora. Tan bueno, mijo, arregla todo ahí y yo te voy a mandar. Así, hermanos, me quedo asombrado de lo que el ser humano puede ser aún. Si el ser humano quiere ser bueno, si tiene principios en su corazón, los lleva a cabo. Hay seres humanos que no tienen eso en su corazón, que tienen en su corazón maldad, que han sembrado maldad y cosechan maldad. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios porque dentro de mi familia hay gente que aún así piensa así, o sea, y creo eso y creo que eso viene de parte de Dios. Al ser eso me llenó de gozo, me llenó de satisfacción como ver que una persona lejos de aquí, que no conoce a una familia, tiene en su corazón el deseo de servir, el deseo de bendecir, porque él dice, yo he sido bendecido por de parte de Dios, yo también quiero bendecir. Y así fue, hermanos, conseguimos un aire, mi tío mandó el dinero y y se le compró, y se lo entregué yo, la señora con los hijos pues muy contenta, muy agradecida y así quedó. Esa es una enseñanza que a mí que me marcan, esas son las enseñanzas que marcan en la vida. La señora esa yo no la volví a ver ya, mi familia no la conoce, no la volvimos a ver, no sabemos de ella, o sea, sabemos dónde vive y todo, pero es algo circunstancial que se decidió en ese momento y decidió ser la bendición en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, que muchas veces los gobiernos no te ayudan, las autoridades pasan de largo, pero hay gente que aún tiene el amor de Dios en su corazón y desea ser de bendición. Por eso te digo, hermano, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, así como estuvo José, ¿tú qué quieres hacer? ¿Puedes ser de bendición? ¿Quieres ser de bendición? Aquí en la iglesia, gracias al pastor Edwin, muchas familias fueron bendecidas a través de la iglesia, a través de esa acción, a través de ese amor hacia la humanidad, a través de ese amor que el Señor Jesús puso en esta persona, puso en Edwin y todo su equipo, y toda la iglesia y todos los que hicieron posible que muchas familias fueran bendecidas con una despensa. Hay que actuar así, hermanos, hay que ponernos las pilas. No importa la crisis, José estaba en crisis y aún así fue de bendición para una persona que no conocía a Dios. Y esa es la clave, esa es la manera de llegar a la gente, con ese amor. Muchas veces he escuchado yo algo que dicen, pues predica a la gente, pero si no tienes otra opción, habla. ¿Qué nos dice eso? O sea, que vamos a predicar y si es necesario, pues tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a predicar así como lo han hecho estos jóvenes, como lo hicieron estos jóvenes con esas despensas que armaron, como lo hizo esa persona de Estados Unidos que ayudó a otra familia sin conocerla? Eso es un canal de bendición, eso es ser de bendición y ser agradecidos con Dios. Quizás usted diga, ¿cómo voy a ser de bendición si no tengo ni para comer? Pues él tampoco tenía. No tenía ni casa, ni amigos, ni familiares cerca. Y aún así dice la Biblia que era de bendición para los demás. Por lo tanto, hermanos, el creyente debe recordar primeramente que aún en medio de la crisis Dios está con ellos. Que aún en medio de la crisis Dios va a estar con nosotros siempre porque es una promesa.
Muchas veces se comete el error de juzgar si Dios está con nosotros por medio de las circunstancias. Por ejemplo, si todo nos está yendo bien, decimos que Dios está con nosotros, exacto. Pero cuando nos falta algo, siempre tratamos o le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? Ese es el detalle, hermanos, que debemos ser de bendición y debemos de confiar en sus promesas. Ay, hermanos, yo con esto quiero dar por terminada esta breve enseñanza, se puede decir. Creo que podemos entender que en medio de una crisis como la que estamos viviendo podemos ser de bendición para los demás. No te quedes, hermanos, sin poder ser de bendición. A muchas veces no tenemos un peso en la bolsa, pero tenemos una palabra de aliento para alguien. Podemos enviar un mensaje a una persona que está pasando por una crisis emocional y podemos rescatarla de esa crisis. Podemos hacer algo por la humanidad sin necesidad de gastar, sin necesidad de movernos de nuestros lugares. Podemos ser de bendición en medio de crisis porque ya somos bendecidos nosotros desde que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Con eso quiero dar por concluido, hermanos. Antes de reclamarle a Dios, pensemos un momento que nuestra mayor bendición fue en la cruz. Amado hermano, gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos cada miércoles, cada domingo, a través de esta plataforma. Gracias hermanos, gracias al equipo que está trabajando en Puerta del Cielo para hacer llegar a nuestros hogares cada transmisión. Oramos hermanos y damos gracias a Dios. Oh Dios, una vez más te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido entregada, por tu palabra, Señor Jesús, que quebranta los huesos, por tu palabra que nos hace reflexionar. Gracias, Señor Jesús, por cada persona que va a escuchar esta palabra, por cada persona, Señor Jesús, que escucha a través de estos medios tu palabra. Bendice, Señor Jesús, a cada una de las personas que escuchan este mensaje. Muchas gracias, Señor Jesús, a ti sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, nos vemos en la próxima transmisión. Les deseo de todo corazón que sean prosperados en todo y que nunca nos olvidemos cuál fue nuestra mayor y cuál es nuestra mayor bendición hoy en día. El Señor me los bendiga, hermanos.